Bienvenidos, continuamos en la progresión número 2 de temas selectos de Matemáticas 1, la cual explora algunas leyes y relaciones matemáticas que permitan dar solución a problemas cotidianos a través de la geometría y trigonometría. Considera el recíproco del teorema de Pitágoras, la ley de senos, la ley de cosenos como una generalización del teorema de Pitágoras, la circunferencia unitaria, explorando razonamientos y demostraciones sencillas para facilitar la formalización de los conceptos. Bien, veamos entonces con la continuidad de la progresión número 1, que era razones trigonométricas. Estudiaremos entonces algunas formalizaciones de conceptos utilizando estas razones trigonométricas para poder demostrar lo que es la ley de senos y la ley de cosenos. Empecemos por el recíproco del teorema de Pitágoras. Para ello entonces recordamos la definición que expresa que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Bien, en la definición partimos del hecho de que un triángulo es rectángulo. Y entonces se cumplirá lo que expresa el teorema, que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora bien, cuando nos referimos al recíproco del teorema de Pitágoras, partimos del hecho de poder nosotros determinar si un triángulo es o no un triángulo rectángulo. Para ello entonces debemos nosotros de estudiar cuál es la relación que hay entre los cuadrados de los lados. De ahí que si la longitud más larga, el cuadrado de esta, corresponde a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces concluiríamos que el triángulo de estudio es un triángulo rectángulo. Entonces el enunciado del recíproco del teorema queda de la siguiente manera. Si en un triángulo el cuadrado de la longitud del lado más largo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, entonces, o en conclusión, el triángulo es un triángulo rectángulo. A través de esta animación de GeoGebra, vamos a estudiar el comportamiento de el lado más largo de un triángulo rectángulo con respecto a la modificación de su ángulo de 90 grados, que implicaría entonces la modificación de ambos catetos. Bien, primero entonces partimos de que tenemos un triángulo rectángulo, aquí tenemos 90 grados, los catetos son la altura 6, la base 8, y entonces la hipotenusa es 10. Vemos entonces que el teorema cumple que el cuadrado de la suma de los catetos pues nos dará como resultado el cuadrado de la hipotenusa, y esto es entonces 36 más 64, pues es igual a 100. Bien, ¿qué ocurre entonces cuando suponemos la siguiente situación? Definiremos como el lado más largo el valor de 10 y los otros dos lados, que serían los más pequeños, el de 6 y el de 8. Solo que en esta ocasión vamos a variar el ángulo. Veamos entonces que si nosotros modificamos este ángulo de modo que sea más grande, vemos aquí que tenemos un valor aproximado de 119 grados. Diríamos entonces que para este caso tenemos que es 4.98, que es uno de los más cortos, al cuadrado, más 6.58, que es el otro lado más corto. Pues si cumpliera el teorema de Pitágoras, esto sería 10 al cuadrado. Y si eso fuera cierto, entonces esto debería de ser igual a 100. Sin embargo, la suma de el cuadrado de estos dos valores, que sería 24.83 y 43.34, esta suma corresponde a 68.7. De ahí entonces que la suma de estas no es igual a 100, es diferente de 100. Bien, veamos entonces que la suma de los cuadrados de los otros dos lados más pequeños disminuirán respecto al lado más largo. Ahora bien, en conclusión podríamos decir que este triángulo no es un triángulo rectángulo. Por el otro lado, si nosotros alargamos un poquito más estos lados, sin superar al que suponemos el más largo de los tres, que es 10, vemos entonces que hemos disminuido el ángulo de 90 a este caso 80.83. Bien, eso entonces continúa con el hecho de que tenemos la suma de los cuadrados de estos dos lados, que sería 6.34 al cuadrado más 8.81 al cuadrado. Vemos entonces que el resultado de ambos, que sería 40.15 más 77.64, nos da 117.8, que si comparamos lo que dice el teorema de Pitágoras, pues debería de ser 100. Sin embargo, vemos entonces que al disminuir el ángulo de 90 a 80,
ha provocado que la suma de los lados más cortos supere entonces el lado más largo al cuadrado, que es 100. Tenemos que es 117. De ahí que podemos concluir que el triángulo que estamos nosotros observando no es un triángulo rectángulo. Entonces, podemos nosotros a través de esto identificar que hay triángulos, al no ser rectángulos, que no será posible resolverlos o relacionar sus ángulos y sus lados con razones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras. De ahí la necesidad de poder estudiar entonces otras dos leyes, como son la ley de senos y la ley de cosenos, como una generalización del teorema de Pitágoras. Veamos entonces algunas de las demostraciones que implican razones trigonométricas para cada una de las leyes. La demostración de la ley de senos, utilizando las razones trigonométricas, la abordaremos a través del siguiente ejemplo. Vamos a definir un triángulo A, B, C, a los cuales entonces escribimos sus lados opuestos. Si este es B mayúscula en el vértice, este sería el lado B. Si este vértice es C, este lado sería C minúscula. Si este vértice es A, este lado sería A minúscula, que es desde el segmento C al segmento B. Ahora bien, vamos a trazar para hacer esta demostración, usando razones trigonométricas, a trazar las alturas, una que va del vértice C hacia el lado AB, que es esta línea punteada de color naranja, y vamos también a trazar la altura desde el vértice A, que vamos a llamar AC, respecto a la base que es CB. Bien, entonces tomaremos en este caso el triángulo en el que vamos a considerar la altura que tenemos aquí en el vértice A. De ahí entonces que nos quedamos con este triángulo. Bien, veremos que se forma un triángulo rectángulo CEA, que sería el triángulo izquierdo, y tenemos también el triángulo ABE, que sería el triángulo del lado derecho. Aplicaremos entonces la razón trigonométrica de seno para los vértices que aquí he dejado marcados, que es el C y que es el A. Entonces el seno de C por razón trigonométrica sería el cateto opuesto, que es la altura en A, entre la hipotenusa, que es B para este triángulo del lado izquierdo. De aquí entonces que B pasaría multiplicando a seno de C, que sería igual a la altura en A. Entonces la altura en A es B seno de C. Aplicamos la misma razón trigonométrica para el triángulo del lado derecho. Tendríamos entonces que seno de B es igual a el cateto opuesto, que es la altura en A, entre la hipotenusa, que es C. Y tenemos aquí la expresión. C entonces pasará multiplicando a seno de B. Y tendremos que HA entonces es igual a C seno de B. Ahora, como tenemos aquí H de A y también H de A, entonces podemos igualar las expresiones que están del lado derecho y decir que B seno de C es igual a C seno de B. Y lo hemos dejado escrito aquí. B seno de C es igual a C seno de B. Bien, reacomodando entonces estos factores que tenemos, vemos entonces que B estará dividido entre el seno de B. Pasaremos dividiendo el lado izquierdo. Y seno de C lo pasaremos dividiendo el lado derecho, por lo cual quedaría C entre seno de C. Y entonces tenemos aquí parte del teorema o de la ley de senos. Bien, pero necesitamos también estudiar el caso para en el cual vamos a tomar este triángulo, en el que vamos a considerar la altura de color naranja, que es HC. Y vamos a definir entonces los vértices B y el vértice A para poder encontrar entonces una relación que nos hace falta. Ahora bien, vemos entonces que si nosotros utilizamos estos dos vértices, llegaríamos a esta expresión, B sobre seno de B igual a A sobre seno de A. Te dejo como una actividad o ejercicio que puedas entonces, a partir de estos dos ángulos, repitiendo este procedimiento, llegar entonces a esta expresión. Ahora bien, observamos entonces que aquí tenemos B sobre seno de B igual a A sobre seno de A. Y aquí tenemos también B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Eso implica entonces que esta expresión del lado izquierdo y también esta expresión pues es igual. De ahí que podemos entonces de manera ordenada decir que A entre seno de A es igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. Y esta sería la expresión que tendríamos para la ley de senos. Una manera muy sencilla de aprendernos esta ley de senos es que la relación que hay entre cada razón
está formada por el lado y el seno de su ángulo correspondiente al lado opuesto. Entonces veamos si nos basamos en este triángulo, vemos entonces que si yo quiero construir la ley de senos, y podría ser entonces A, que es el lado, entre el seno de ángulo que le corresponde, sería seno de A. Y nos vamos entonces ahora a B, entre el seno del ángulo que le corresponde, que es seno de B, y eso sería igual a el lado, en este caso C, aquí no lo tenemos marcado, pero este lado es C, entre el seno de su ángulo, que es C. Y entonces podemos nosotros a partir de ello poder resolver algunos triángulos. Bien, notemos que también esta expresión es posible expresarla como razones que pudiesen aparecer seno de A entre A igual a seno de B entre B igual a seno de C entre C. Entonces cualquiera de las expresiones es válida. Veamos ahora la demostración de la ley de cosenos mediante razones trigonométricas. Recordemos que la progresión dice que podemos formalizar algunas demostraciones sencillas. De ahí que por eso vale la pena realizar estas demostraciones. Bien, partimos nuevamente de un triángulo ABC, en el cual hemos expresado una altura desde el vértice A. Le he llamado HC a esta altura, puede ser cualquier otra letra. Y entonces vamos a referirnos acá que tenemos el triángulo ACE, es el lado izquierdo, y el triángulo ABE, que es el triángulo derecho. Para ello, vamos nosotros a asignarle al segmento de la base, que es CE, del triángulo izquierdo, que se llame X, su base. Ahora bien, como el triángulo grande de CA a B tiene una longitud A, eso quiere decir que el triángulo del lado derecho, esta base que va de E a B, sería entonces A menos la base del triángulo izquierdo, o sea, A menos X. Bien, una vez que hemos etiquetado nuestro triángulo con estas literales, veamos entonces lo siguiente. Apliquemos el teorema de Pitágoras para el triángulo del lado izquierdo, dado que aquí tenemos un ángulo de 90 en E para ambos casos. De ahí entonces que HC al cuadrado, que es un cateto, más X cuadrada, que es el otro cateto, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es B cuadrada. De aquí entonces vamos a despejar HC al cuadrado. Nos quedaría B cuadrada menos, pasándolo al lado derecho, X cuadrada. Aplicamos igual para el otro triángulo del lado derecho, el teorema de Pitágoras, y entonces sería HC al cuadrado más A menos X al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado, que es C. Despejamos igual HC al cuadrado, y entonces este binomio que es positivo pasaría al lado derecho con un signo negativo. Ahora bien, notemos entonces que HC al cuadrado es igual a HC al cuadrado. En consecuencia diríamos que B cuadrada menos X cuadrada es igual a C cuadrada menos este binomio al cuadrado, que está expresado acá. Bien, lo siguiente sería poder desarrollar este binomio al cuadrado. Simplemente copiamos la expresión hasta C cuadrada y decimos lo siguiente: el cuadrado del primer término es A cuadrada, pero este signo le afecta, sería menos A cuadrada. La regla del binomio dice que es el doble producto del primero por el segundo, sería menos 2ax por el menos de atrás, me daría más 2ax. Más el cuadrado del segundo, que es x cuadrada, pero por este menos me va a dar menos x cuadrada. Simplificamos la expresión y entonces el término izquierdo menos x cuadrado con el derecho pues se van a anular, y entonces la expresión se simplifica a b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada más 2ax. Ahora bien, para el triángulo ACE que tenemos entonces acá, vamos a aplicar al ángulo que está aquí expresado el coseno de este ángulo. Usando esta razón trigonométrica diríamos que coseno de C es el cateto adyacente, que es X, entre la hipotenusa, que es B. Y tendríamos que coseno de C es X entre B. B entonces pasa multiplicando a coseno de C, de ahí que X es igual a B coseno de C. Ahora bien, vamos a sustituir X en nuestra expresión anterior aquí. Copiamos toda la expresión y entonces delante de 2a vamos a escribir X, que equivale a B coseno de C. Ahora lo que tendremos que hacer para dejar de manera ordenada la expresión de la ley de cosenos es ver entonces que este menos a cuadrada pasaría al lado izquierdo positivo y este más 2ab coseno de c pasaría negativo. De ahí que esto sería igual a c cuadrada. Y lo escribimos de manera de orden contrario. Diríamos que c cuadrada es igual a cuadrado positivo más b cuadrada menos 2ab coseno de c.
y esta sería la expresión de la ley de cosenos. Quiero que notes que es algo muy sencillo de aprender para aplicarlo. Si nosotros entonces suponemos este triángulo ABC y yo quiero encontrar uno de sus lados, entonces es muy sencillo. Recordémonos del teorema de Pitágoras, que relaciona los cuadrados de todos los lados. Y diríamos que el lado que quiero encontrar es C, voy a escribir C cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, o sea, A cuadrada más B cuadrada. Sin embargo, no es un triángulo rectángulo. De ahí que la expresión tiene el siguiente término y va a ser menos el doble de este lado por este otro lado, 2AB, y el coseno del ángulo del lado al cual me estoy refiriendo, que en este caso es coseno de C. De la misma manera podríamos expresar las otras tres formas. Si quisiéramos encontrar, por ejemplo, el lado A, quedaría expresado A cuadrada, es igual a la suma de C cuadrada más B cuadrada menos 2BC coseno del ángulo A. Ahora bien, quiero dejarte como un ejercicio también que a partir de esta expresión que tenemos acá, puedas entonces expresar el coseno de este ángulo, del triángulo del lado derecho, despejar de ahí la literal X y sustituirla en esta expresión. Y llegarás a otra expresión, ¿sí? De manera ordenada, en la que puede ser que resulte encontrar para A cuadrada o para B cuadrada. Espero que te sirva. Hasta aquí entonces en este video, en los que hemos aplicado entonces algunas demostraciones muy elementales utilizando aprendizajes de trayectoria como lo son el teorema de Pitágoras, soluciones de ecuaciones y integrando lo de la progresión número 1 que son las razones trigonométricas. Nos vemos hasta un próximo video.